Muy buenas noches para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros nuevamente en este Facebook Live Univida, tu canal de educación virtual. Bienvenidos una vez más a este espacio para acompañarlos. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy de la casa, muy allegado a la familia FUB y a la familia Univida, y los saludamos con mucho cariño a Matacho. Matacho, para quienes no lo conozcan, él es diseñador gráfico de la Universidad del Cauca, es magíster en diseño editorial de medios impresos y digitales y es un diseñador trágico alternativo. Pues Matacho, muy buenas noches, bienvenidos a los estudios de Univida, tu canal de educación virtual. Bueno, buenas noches a todos, gracias de verdad a todo el equipo aquí de Univida por la invitación. La verdad es un gusto venir aquí esta noche de jueves a compartir con ustedes un poquito sobre lo que viene siendo mi proceso creativo y pues hablar un poco de lo que viene siendo el diseño neoprecolombino, por así decirlo. Antes de iniciar con el tema del día, quiero recordarles a todas las personas que quienes deseen hacerles preguntas a Matacho lo pueden hacer a través de nuestra caja de comentarios en el Facebook y yo se las hago llegar a nuestro invitado especial. Pues bueno, hoy abriremos este espacio con el tema que hemos preparado para ustedes el día de hoy, que es el diseño neoprecolombino. Este será nuestro tema y el que estaremos abordando a lo largo de este Facebook Live. Pues bueno, el concepto neoprecolombino, Matacho, cuéntanos cómo surgió. ¿Surgió desde tu profesión, lo propusiste o ya existía? Bueno, pues este concepto del neoprecolombino es algo que yo, por así decirlo, creé o generé después como de mucha experiencia y experimentación. Es el resultado como de todo un proceso personal, por así decirlo. Fue muy curioso porque el término de neoprecolombino viene también como de toda esta nueva oleada de términos de lo neo, como de lo nuevo, como de estas nuevas versiones de algo antiguo. Y pues a mí me vino a la mente el momento que tatuando, y mi tatuador siempre me decía pues que estaba trabajando en el estilo neotradicional, entonces yo le preguntaba bueno, de dónde surgía, y él me hablaba pues que era una nueva interpretación del tatuaje tradicional, y ahí pues yo empezaba a decir, pues tiene una cosa interesante porque lo que yo hago es como una nueva interpretación, por así decirlo, es algo completamente nuevo que se basa en algo antiguo, en este caso pues todo lo que surgía de las culturas indígenas, pues de nuestros ancestros y toda esta cuestión. Entonces ese neoprecolombino es la respuesta o el resultado a como a esa pregunta existencial, por así decirlo. Bueno, ¿y qué era de Matacho antes de llegar al concepto neoprecolombino? ¿Qué era de ti antes de incursionar en este concepto que ahora te define y es en el que trabajas? Bueno, pues digamos que yo siempre me he movido como por la parte del diseño. Yo empecé a estudiar diseño en el año 99, en 2000 aproximadamente. Digamos que en ese momento yo empecé como mi carrera de estudiante, todo y como en realidad no era un muy buen estudiante que digamos, mis profesores si están viendo esto pues les pido muchas disculpas, perdón con ellos. Fui uno como de los peores estudiantes en mi carrera. Pero digamos que yo antes trabajaba como con muchas cosas, digamos que en ese inicio de mi carrera como diseñador estaba muy influenciado por otros artistas, otros diseñadores o ilustradores que conocía como pues, el momento que estaba como estudiando. Y de ahí surgían cosas digamos, en mis inicios yo trabajaba como con rotoscopias, que eran como ilustraciones sobre imágenes. Siempre tuve el interés, por así decirlo, como con la tipografía, con las letras, y fue algo que de verdad siempre me ha marcado y siempre he tenido ahí presente. Y entonces, digamos que al comienzo yo trabajaba como con eso. Fui un diseñador pésimo como hasta séptimo semestre, lo voy a admitir y lo voy a confesar en cámara. Pero digamos que ahí fue donde yo tuve un poco como ese choque con mi profesión como diseñador. Digamos que cuando yo hablaba con mis profesores en esa época, yo les preguntaba qué era lo que un diseñador hacía en concreto. Y ellos pues empezaban con todo el discurso de diseño y lo social y lo cultural. Pero yo les decía, pero venga, en concreto, ¿qué hace un diseñador en una ciudad como Popayán? Y ellos me hablaban, no, pues es que un diseñador en Popayán pues puede trabajar en una editorial, en estudio pequeño de diseño. Entonces yo empecé a decir, no, pero es que una editorial, un estudio de diseño es horario de oficina, 8 a 12, 2 a 6, sábados, mediodía, entonces yo empecé a entrar en conflicto. Entonces para mí fue como muy complicado, entré en un proceso como de bajón, por pues enfrentarme con esa realidad, pero ahí fue donde empecé a preguntarme un poco más de qué era lo que yo quería.
y pues como había visto cómo trabajaban tantos referentes y tantos diseñadores que conocía, pues empecé a ver qué era lo que ellos tenían en común. Y O era, sea, pues, llega un momento en el que te reconcilias con tu carrera. sí, pues viéndolo desde la perspectiva de que no tenía que seguir con ese lineamiento de una carrera de diseñador, así de estar todo el día trabajando en lo que quería, sino que yo podía hacer lo que quería. O sea, podía inventarme desde el diseño a lo que yo quisiera hacer. Y ahí es donde empiezo a hacer como toda una retrospectiva personal para pues cuestionarme como diseñador, porque muchos amigos en ese tiempo pues yo trataba de asemejar el estilo que veía de mis referentes, como de mis héroes del diseño. Entonces veía un trabajo del señor Shepard Fairey y yo decía, pues es una cosa brutal, y hacía rotoscopía. Entonces yo decía, voy a hacer las mías. Y entonces hacía las mías y me demoraba esto y lo otro. Pero mis amigos me decían, no, sí está muy bacán, pero parece un Shepard Fairey. Entonces yo decía, no, por aquí no es. Entonces empecé a decir, yo necesito un estilo propio, donde me reconozcan, donde de verdad yo puedo decir lo que estoy haciendo es mío, es propio, y ahí es donde empiezo como con todo este cuento de la ilustración, basándome en los trazos precolombinos y todas estas tipo de cosas. Bueno, ahorita que hablas un poco sobre los trazos precolombinos y neoprecolombinos, que es lo que estamos manejando hoy, cuéntale a nuestra audiencia qué características tiene el diseño neoprecolombino. Muchas personas de pronto se estarán preguntando en casa de qué se trata esto, qué tipo de características tiene este diseño. Pues bueno, el término neoprecolombino, digamos, fue algo que empecé como a trabajar hace unos 5 o 6 años, pero digamos que antes de esto, digamos que ya he venido como jugando con este término por ahí más o menos unos 10, 11 años. Surge desde esa misma inquietud que les comentaba antes de preguntarme quién era. Y entonces cuando empezaba a preguntarme quién era, yo empezaba, listo, bueno, yo soy David, pues para los que no saben, pues mi nombre es David, pero entonces decía, bueno, como tal soy Matacho, que era como mi alter ego como diseñador, pero yo empezaba a preguntarme, bueno, ¿yo qué soy? Entonces empecé, bueno, yo soy colombiano, tal cosa, entonces bueno, entonces empezaba a cerrar un poco la pregunta y decía, bueno, soy caucano, soy de Popayán, y ahí empecé a fijarme un poco más en mis raíces. Entonces, claro, la familia de mi madre y de mi padre llegaron a Popayán desde unos pueblitos del sur del Cauca, un pueblo que se llama San Juan y un pueblo que se llama El Carmen, y ahí es donde yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿de dónde surgía todo eso? Y ahí es donde yo empiezo a notar que por la parte de la familia de mi madre hay muchas raíces todavía indígenas desde la familia. Y entonces empiezo yo a preguntar y a indagar y a darme cuenta de todo eso, de toda la riqueza visual que hay, que hubo en su momento con las culturas indígenas en Colombia, en Latinoamérica y todo eso. Y digamos que ahí, pues para mí es como un despertar visual de empezar a darme cuenta como los trazos, la gráfica, todos los elementos visuales que tenían las culturas, la interpretación, sus dioses, mitos, leyendas, o sea, para mí fue como un boom tremendo. Y yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué pasó con todo esto? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué murió? Y ahí es donde yo digo, bueno, me encuentro con el asunto de que llegó la colonización, llegan los españoles, es un proceso bastante fuerte donde muchas de estas culturas desaparecen lastimosamente y también pues todos estos elementos gráficos también pues desaparecen con esta cultura. Y entonces yo empiezo a decirme, digamos como dentro de mi mente diseñador y todo esto, empiezo a preguntarme empiezo a hacerme una pregunta donde digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si nunca hubieran llegado los españoles, si nunca nos hubieran colonizado? ¿Qué hubiera pasado con toda esa gráfica, con todo ese poder visual que teníamos? Entonces yo empecé, bueno, eso hubiera evolucionado, se hubieran creado nuevos dioses, nuevos mitos, nuevas leyendas, la gráfica hubiera generado otros elementos visuales, se hubiera aplicado en otras cosas, con los avances del tiempo y la tecnología, pues ya sería muy actual y estaría aplicado como a muchas de las cosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, zapatos, ropa, carros, autos, todo, ¿no? Entonces digamos que para mí fue como muy importante ver eso y empezar a pensarme y empezar a pensar las cosas desde esa perspectiva. Debería decir, yo soy colombiano, soy caucano, soy de Popayán, tengo unas raíces que vienen desde el sur del Cauca, lastimosamente no soy indígena, porque soy un mestizo, digamos como la mayoría de nosotros somos un resultado del mestizaje, pero pues, se me nota todavía mucho mis raíces indígenas y empecé a no sentirme ya, por decirlo, como avergonzado de eso. Digamos que antes, cuando era estudiante en el colegio, así como que
uno tiene esos traumas que los compañeros eran como que con estos apodos y todas estas cuestiones, era como que lo hacían sentir mal a uno por este factor como cultural, pero ya después empecé a sentirme orgulloso de lo que era y como tal pues empezar a generar todo este discurso de recuperar esta gráfica o de inventarme esta idea de qué hubiera pasado con toda esa gráfica en la actualidad, por así decirlo. Bueno, pero imagino que hubo alguna fuente principal precolombina, una cultura principal precolombina con la que diste ese primer salto, con la que diste ese primer paso para proponer tus diseños. Háblanos un poco de cuáles fueron estas primeras fuentes precolombinas o culturas que consultaste o en las que te inspiraste. Bueno, digamos que las primeras son como las más comunes dentro de Colombia, lo que nosotros podemos encontrar con los quimbayas y los muiscas. Y fue muy curioso porque por ese tiempo hicimos una visita a Bogotá, estuvimos como en el Museo del Oro y también fue el punto de ver todo el manejo que hacían los indígenas con el oro, el tallado, la joyería, el manejo con los metales y sobre todo los elementos tan fuertes que estaban cargados simbólicamente en esa gráfica. Como todos los elementos desde lo simbólico del sol, la luna, o sea, todo lo que arraigaba la cultura indígena estaba representado en eso. Entonces, claro, yo empiezo a notar lo que hacían los chichas y genero también ya como todo un recorrido latinoamericano. Ahí, a decir verdad, me quedo muy enfocado en lo que pasaba con las culturas mexicanas y todo lo que pasa pues actualmente como con la gráfica y el diseño mexicano, porque ofrecen todavía mantienen muy viva la herencia desde sus tradiciones y desde todo el recorrido visual, y muchos diseñadores se han inspirado o han mantenido viva esa gráfica y uno la ve ahí presente en los elementos que ellos trabajan, en todo lo que ellos desarrollan, siempre está ahí. Entonces digamos que sí fue como un recorrido empezar sobre todo eso. En mis inicios sí estaba como muy concentrado en esto, pero ya después empecé a soltarlos un poco. Empecé a decir, bueno, pues me quedo corto, o se me queda corto un poco como las referencias de las culturas indígenas y empiezo a generar como mis propias creencias, mis propios mitos, mis propias leyendas, por así decirlo, mis propios dioses. Y al inicio de como este manejo de la gráfica y lo visual, yo empiezo a generar todo un nuevo sistema. Entonces empiezo a inventarme cosas y mitos y vainas. Estaba como al inicio muy metido en esa cita, como muy enfocado en lograr. Y ya después todo empieza a funcionar como por sí mismo, en esa forma, en ese reconocimiento que yo hago de lo que soy. Y después de cómo yo lo puedo utilizar en diferentes soportes, en diferentes medios, ya como teniendo muy en cuenta la gráfica y el estilo, por así decirlo. Bueno, para quienes se están sumando a esta hora de nuestra transmisión en Facebook, les recordamos que el tema del día de hoy es el diseño neoprecolombino con nuestro invitado especial Matacho. Te propongo Matacho, pues que contextualicemos un poquito a las personas que están con nosotros en este momento y que veamos unas imágenes referentes de tu trabajo para que hablemos en torno de ellas y podamos empezar pues a hablar un poco más en materia sobre el diseño neoprecolombino y que tú nos cuentes sobre la experiencia que has tenido en este tema, ¿vale? Okay. Bueno, tenemos esta imagen que son dos tablas para montar y hacer deporte. Me imagino que tuviste fuentes de inspiración que te llevaron a proponer este diseño. Entonces cuéntanos de dónde nace, de dónde surge esta idea, por qué tablas para montar, por qué estos colores. Ok, bueno, estas primeras que estamos viendo aquí, digamos que fue como una puesta a punto, por así decirlo, como volver a traer un trabajo que hice hace muchos años, que fue unas tablas de snowboard. Digamos que uno de los puntos también como interesantes o importantes de lo que hago es que tengo unas influencias muy marcadas por el rock, digamos de mi época. Tengo también unas influencias muy marcadas como con el rap, el hip hop, el skate, el BMX, como toda una tendencia como alternativa, que fue la que me llevó también mucho a pensar de qué tipo de cosas quisiera hacer. Entonces ahí es donde yo dije, pues bacano, como les decía, pues veía muchos de los artistas que yo seguía, veía que ellos hacían tablas, camisetas, ropa, zapatos, todo este rollo, y yo dije, bueno, pensando en la misma dinámica de lo que venía desarrollando, yo dije, bueno,
voy a hacerme algo similar. Y empecé curiosamente con tablas de snowboard. Fue muy raro, pues porque obviamente acá pues, Claro. no tenemos donde hacer snow, pero fue curioso porque en mis inicios como diseñador participaba en cuanto concurso me encontraba. Y entonces esto fue con una marca de snowboard, no recuerdo muy bien si el nombre era Salomon, por allá en el 2007 más o menos. Y fue como la primera vez que me arriesgué a hacer algo con mi gráfica, con lo que venía creando con la gráfica para traerlo. Muy inspirado todavía como en esos trazos, muiscas, mallas, chichas, como que tratando de armar esto. O sea, y era como que una propuesta. Siempre, pues obviamente como por mis referencias y mi formación como diseñador, siempre estuve y siempre he estado como muy enamorado del color negro. Así como por Evidentemente. así, evidentemente. Y pues digamos que eso siempre ha marcado mucho en mi gráfica, digamos que en mis primeros años, los años tempranos de Matacho, es muy blanco y negro, grises, etcétera, pero siempre con un pequeño detalle. Y eso ha sido muy curioso porque digamos que el 99% de mis ilustraciones tienen un detalle siempre escondido, o pues a veces es más evidente, pero digamos que siempre tienen un corazón. Entonces si lo ves en las tablas, en la tabla que tiene el negro se nota mucho más, está, y resalta, digamos que en la otra tabla es un poco más escondido. Si ven mis ilustraciones o mis productos, siempre hay un corazón escondido. Fue muy curioso porque se convirtió como en una, por así decirlo, como en un referente de que es un matacho, como una firma, por así decirlo. Entonces siempre aparece el corazón como diciendo, o bueno, para mí siempre ha sido como la pasión que le pongo, como toda la entrega, le pongo un pedacito de mi corazón a cada una de las ilustraciones que hago y siempre está ahí, ¿no? Entonces estas tablas fueron eso. Primero enfrentarme, digamos, a lo que era un público que no conocía, enfrentarme a un concurso de diseño que en realidad yo en ese tiempo pues estaba, creo que estaba como en cuarto, quinto semestre de diseño, y empezar a decir, bueno, esto da, esto no da, esto funciona, esto no funciona, y ahí surgieron estas tablas, ¿no? Respondiendo a muchas de esas inquietudes, a muchas de esas cosas que yo hacía. Mi gusto por los deportes extremos en la época que era pelado, que podía montar tabla, cosas por el estilo. Mi gusto por toda esta gráfica alternativa muy influenciada desde el rock, desde el rap, ¿no? Entonces era una apuesta con muchos referentes que me mandaban a lo alternativo, pero pensando siempre en decir, esto es muy chévere, o yo pensaba ver muy chévere todos estos productos en eso. No es lo típico de un jarrón o de unos vasos, como que haciendo lo mismo, sino diciendo, ve, qué bacano tener esta gráfica en el techo de un carro, en el lateral de un carro, en unos zapatos, en camisetas, que digamos, también es como el asunto que siempre hago muchas camisetas, en manillas, pulseras, billeteras, o sea, en una cantidad de cosas que no fueran lo mismo. Y entonces ahí empezó todo esto. Estas tablas en realidad para mí también son como un asunto bien chévere porque como buen diseñador tengo un problema como con la autoestima muy grande y lo sigo teniendo. Entonces como que yo siempre creo una pieza, yo digo no, eso no da el nivel, eso todavía le falta, le falta, le falta, y es algo que siempre le recalco como a mis estudiantes, a mis pobres víctimas del diseño, y es de que un diseño no es perfecto, entonces yo como que siempre estoy pensando que lo puedo mejorar, puedo hacer algo mejor, puedo hacer algo mejor, y cuando esto lo monté en línea y lo mandé al concurso, pues efectivamente no quedó, no ganó, pero lo dejé por allá en una red, se llamaba Flickr en ese tiempo, y de ahí lo vio una persona, un diseñador de aquí de Colombia, y me dijo, eso está muy chévere, eso está muy bacano, y me invitó a ser parte como de una de las exposiciones que para mí han sido como las más representativas y las más importantes en mi carrera. Obviamente que eso fue como en el 2006, 2007, que yo ni sabía. Fue ser parte como de los diseñadores más representativos de Colombia en ese momento para estar en una exposición en Hong Kong. Entonces yo me quedé como en plan de que, o sea, y yo incluso al man le dije, usted me está vacilando, o sea, esto es una pega, esto es una broma. Mi mamá me decía, no, usted, y además fue muy chistoso porque me dijo, usted no sabe con quién está hablando. Yo digo, en plan, usted no sabe quién soy yo, no. Pues me dice, no, yo soy tal persona, de tal estudio en Bogotá, y me puse a indagar, y yo como que, ups, ya la venía embarrando. Y fue muy bacano porque ahí él me dijo, no, lo que usted está haciendo es muy, muy interesante. Es algo que no se ha visto. Digamos que fue muy bacano que en esos inicios no era muy común ver este tipo de gráfica, porque muchos diseñadores estaban enfocados en los referentes estadounidenses, europeos, argentinos, pero muy pocos estaban pensando en el diseño desde lo local. Y pues yo ya venía pensando en mis raíces indígenas y todo esto, que se veía desde lo mexicano,
pero que en Colombia no había funcionado. Entonces digamos que de ahí surgía como toda esta cuestión con Matacho y la gráfica y de dónde vienen pues, estos elementos visuales. Bueno, pero tu trabajo también involucra textura y además tipografía, ¿verdad? Pero antes de ver un poco más sobre tu trabajo y que podamos indagar sobre la tipografía y la textura y esa combinación, pues invito a todas las personas que están aquí conectadas con nosotros a una pausa de comerciales y ya continuamos para seguir hablando sobre el neoprecolombino. Continuamos en este Live Univida, tu canal de educación virtual. Matacho, te cuento que a esta hora tenemos una participación en Facebook de Jeremías. Él te pregunta, quiero aprender algo para la vida. ¿Qué le podemos responder a Jeremías? Y de antemano, muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, pues digamos no solamente a Jeremías, sino digamos como que a todas las personas que están como en ese predicamento. Pues cuando yo empecé con este asunto del diseño, igual puede pasar con cualquier carrera, uno a veces se siente frustrado, que no encuentra razón o lo que sea. Yo siempre diría que uno tiene que ver dónde está la pasión, dónde está lo que de verdad uno lo mueve y lo motiva. Digamos que yo empecé como con este asunto del diseño, no soy muy buen diseñador que digamos, soy más bien como un ilustrador, pero digamos que yo empecé a encontrarle sentido a esto fue en el recorrido, digamos como 4 o 5 años después dentro de mi carrera. Entonces, una de las respuestas que podría darle a Jeremías o a otras personas que estén en eso es que de verdad encuentren algo que de verdad les motive, algo que de verdad sientan que se sienten felices haciéndolo, que sientan que de verdad, pues no es necesario que al inicio sean muy buenos, pero que de verdad sientan que eso los va a llenar, porque eso les va a dar de verdad una razón para seguirlo haciendo día a día. Yo completaría un poco para darle respuesta a Jeremías también es buscar un poco nuestras raíces, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos has venido hablando a lo largo de la entrevista, creo que buscar nuestras raíces, encontrarnos con lo propio, también hace parte de la respuesta de esa pregunta que nos hace que quiere encontrar algo para la vida. Bueno, Matacho, continuemos entonces, como les habíamos anunciado anteriormente, hablando sobre las texturas y la tipografía que tú utilizas en tu trabajo. Entonces vamos a ver a continuación esta imagen que nos has proporcionado. Tenemos varios diseños, varias tipografías, donde quiero que nos cuentes cómo haces o cuál es la técnica, el estilo que utilizas para vincular tanto la tipografía como las texturas. Ok. Bueno, como les comentaba pues, hace un rato, digamos que uno de mis primeros amores dentro del diseño fue como las letras, fue la tipografía. Incluso, pues por eso, digamos que mi maestría es en diseño editorial. Siempre he sentido como ese gusto por las letras como tal y también dándole un poco la cuestión de que me gusta mucho dibujarlas. Y entonces digamos que eso es lo que actualmente se le conoce como el lettering o rotulación de letras. Digamos que ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de que podía unir las dos cosas, tanto mi gusto con la tipografía, como el desarrollo de los patrones o las simetrías y las repeticiones que yo hago. Entonces, digamos, en una parte como de lo que podemos ver como en la imagen, es como esa idea, ¿no? Fusionando un poco de lo que yo hago con las letras para generar como un estilo nuevo. Y entonces ha sido chévere porque también se han generado unas cosas bien interesantes. Las he podido integrar completamente a las ilustraciones, también las he podido crear como sueltas, lo que sea, pero es como la forma de llegar y decir de que también me sirve a mí un poco como de respiro, ¿no? A veces me siento un poco saturado de lo que hago y voy con la tipografía, hago otras cosas, hay otros tiempos que de verdad dejo todo tirado, no pues así en plan como que dejo todo tirado, sino como que igual voy a dar un respiro de mi ilustración y me dedico a hacer letras. Otro tiempo me canso de hacer letras y, no sé, me pongo a pintar acuarelas, cosas por el estilo. Entonces digamos que también la tipografía me sirve como para estarme refrescando, para estarme como actualizando, por así decirlo. Entonces digamos que las letras en mi contexto y todo este tema como de mi diseño y la ilustración me ha servido para fusionarlas, para jugar un poco con mi gráfica, pero también para escapar un poco de ella misma, porque a veces uno me saturo y hay periodos muertos en los que yo digo, no, ya, me cansé de esto y hasta luego y vuelvo en un año a volver a ilustrar o como sea. Entonces digamos que es como esa forma entretenida de que no es encerrarse en una sola cosa, sino que me permito yo estar jugando en varias, en hacer propuestas sobre eso. Para entrar un poco en materia sobre el diseño neoprecolombino, quiero que abramos este tema con la siguiente pregunta.
¿Qué hubiese pasado si la colonización nunca hubiese sucedido y nuestras culturas indígenas hubieran crecido y evolucionado visualmente? Bueno, digamos que esa pregunta yo me la hacía mucho en los tiempos que estaba empezando como la carrera de diseño y empezaba a verlo y empezaba a imaginarme, bueno, así como en otras culturas y en otros ámbitos van surgiendo nuevos dioses, digamos, van surgiendo nuevos santos, van surgiendo nuevos elementos gráficos que son el resultado de la evolución visual, de la evolución conceptual y de muchas cosas, pues yo decía, bueno, pues esto pudo haber evolucionado, ¿no? Los mayas, los chichas, todas estas culturas, pues pudieron haber seguido generando gráfica. Y como les decía ahora, ¿no? Digamos que ellos los utilizaban en orfebrería, los utilizaban mucho en su ornamentación y en ciertas cosas muy del uso común. Yo decía, bueno, pues así como van surgiendo nuevas cosas, en ese momento era como que, bueno, las vasijas, los platos, algo como con sus pictogramas y otras cosas. Yo decía, pues bueno, después empiezan a surgir otros objetos, por ejemplo, como pasa con los NASA, ¿no? Que tienen dentro de también todo su desarrollo visual, el chumbe y sus ruanas y todo el asunto con su vestimenta que lo aplican a eso. Yo decía, ay, qué bacano si los Quimbaya hubieran seguido generando eso y tuviéramos prendas netamente quimbayas pero actuales. Entonces era como que, uy, qué bacano. Entonces yo sí decía eso, ¿no? Si nunca hubiera llegado la colonización en ese momento como a arrasar con tantas culturas indígenas en nuestro contexto, pues toda esta gráfica hubiera evolucionado. Y pues no digo que hubiera sido como el resultado de lo que hago yo ahora, pero digamos que sí hubiera dado pie a tener unos elementos visuales propios, digamos colombianos, latinoamericanos muy fuertes, que no tendrían nada que envidiarle a movimientos visuales extranjeros. Pues tendríamos como un reconocimiento cultural, porque ayudaría mucho el factor cultural muy arraigado. Y ahí vuelvo y saco como a colación el tema de lo que pasa con México. Entonces, digamos, los mexicanos, la mayoría de mexicanos, tienen un amor muy grande por todas sus raíces culturales, sociales, etcétera, y se ve reflejado en sus propuestas visuales. Entonces, digamos que yo sí sentía que si nunca hubiera pasado eso con los colonizadores, digamos que aquí en Colombia podemos, o en Latinoamérica en concreto, tener una fuerza visual mucho más fuerte de la que tenemos ahora. Digamos, ahora estamos como muy, o sea, se ha perdido mucho y apenas pues como que algunos diseñadores están llegando a recuperar esos elementos visuales y digamos que es muy chévere verlo aplicado, verlo por ejemplo con lo que pasa con algunos diseñadores de modas que en las pasarelas en Milán y todo este asunto uno ve cuestiones que son de culturas indígenas actuales colombianas y uno dice, oh, qué bacano es. Y me ha pasado cuando he trabajado con clientes extranjeros. Cuando yo estaba en España, mucha gente que estaba allá me veía mis ilustraciones, me veía ilustrando y me decía, bueno, ¿qué es eso? Y yo les decía, no, pues es parte de lo que yo, pero ¿qué es eso? Y yo les explicaba todo el asunto de que suena de los mayas, de los chiches, que se quedaban sorprendidos porque, claro, ellos estaban acostumbrados a elementos visuales más limpios, sin tanta cosa, y llego yo con esta cantidad de elementos visuales y del color, y entonces quedaban asombrados y maravillados. Entonces yo imagino que eso sería mucho lo que pasaría ahora con ese factor visual. Tocas un tema muy importante de resaltar y mencionar, y son las culturas, ¿sí? Tanto colombianas como en Latinoamérica. Y me pregunto, por ejemplo, si has tenido alguna inspiración respecto a los mitos o a los símbolos que utilizan estas culturas para poderlos plasmar en tus diseños. Sí, digamos que, como les comentaba, mis inicios, yo leía muchos artes como de mitos y leyendas chichas y todo esto. Digamos, por ejemplo, una de mis últimas propuestas que les hablaré más adelante fue en un concurso que estoy actualmente y era como uno de los nombres cuando estaba tratando de titular la obra. Me permití como a regresar a esto y hablar acerca de la Chueque, la madre y el inicio de toda la humanidad según las culturas chipchas. Entonces, en mis inicios era mucho eso, empezar a entender toda esa cosmogonía que tenían acerca de cuál es el mito, qué pasaba con el viento, la lluvia, el agua, el sol, todo esto. Y yo empezaba a generar, incluso en ese tiempo alcancé a generar un par de dioses propios. Entonces hay una pequeña frase que yo utilizo mucho con mis amigos desde hace mucho tiempo, que es como el de full buena vibra. Entonces como que, es un matacho por ahí, el matacho es pura full buena vibra, ese rollo. Y en ese momento yo me inventé un dios, que era el dios Chak. Entonces el dios Chak era el guardián de la full buena vibra. Entonces como que me metí en ese cuento
y mucho tiempo estuve metido en ese cuento, pero ya después como que bueno, ya vamos a pasar a otras cosas y pues ya generaba ya como que una gráfica más acorde a la actualidad y no tan metido en ese rollo porque sentía que me estaba como rayando un poquito la cabeza. Bueno, y teniendo en cuenta esto que nos acabas de contar, ¿qué piensas sobre el tema de los derechos de autor, por ejemplo, o sobre los beneficios económicos, pues sabiendo que te inspiras, digamos que en toda esta cultura precolombina de Colombia y Latinoamérica? Digamos que ese punto es bien interesante. El año pasado precisamente, bueno, años anteriores, he estado trabajando mucho como con gente y talleres y vainas con derechos de autor por ese problema y por ciertas cuestiones que han pasado, que digamos así como es bueno lo que ha pasado con algunos diseñadores que han tenido sus obras en el extranjero y todo esto exponiendo parte de la cultura, pues también a veces es un poco malo, ¿no? Digamos que en mi caso, pues yo no estoy utilizando los elementos visuales tal cual como existían en ese momento, sino que es como una nueva interpretación. Entonces esto como que me permitía a mí generar un nuevo universo alrededor de eso. Y eso pues en concreto me permitía a mí ser como el creador, creador principal de toda esta propuesta visual. Entonces eso cuando hablaba con la gente de derechos de autor, ellos me decían, eso es suyo, usted es el creador intelectual y digamos en su obra no se nota que usted está copiando esto o lo otro, sino que usted hace cosa completamente nueva. Y eso me decía, bueno, entonces hay que registrarlo, hay que hacer esto, es todo un proceso obviamente el registro y la cuestión. Pero sí, digamos que ahí es donde pasa o puede pasar lo que pasa en otros casos, que se ha visto de que llegan diseñadores con muy pocos escrúpulos y toman la gráfica, lo que pasaba un poco como con los Guayú y todo esto en algunas colecciones que se dieron en el extranjero y donde en realidad se tomaba la gráfica tal cual de ellos y se plasmaban prendas y cosas por el estilo que digamos que eso a mí sí me parecía ya como que no es como el asunto. Entonces digamos que en concreto lo que hago es como muy referenciado pues en mis inicios, ahora es más como de lo que se me va ocurriendo. En mis inicios muy referenciado de lo que había de las culturas, que en realidad estamos hablando de culturas perdidas hace 500, 600 años. Entonces por ese ladito, vemos como que con el asunto de los derechos de autor sí como mucho cuidado. Y no solamente como con lo que yo hago, digamos que muchos ilustradores a veces tampoco no saben muy bien cómo se manejan los derechos de autor, la ilustración que estoy haciendo, si de pronto tomé un referente y no fue referente, sino que como que lo copié completamente. Entonces eso es un tema delicado, pero digamos que en mi caso sí, digamos que desde que inicié, nunca ha sido la idea como copiarlos tal cual, sino como que basarme en lo que ellos representaban, toda esa gráfica representaba desde el sentir de las culturas y crear de nuevo desde cero basándome en ellos. Funciona como inspiración para tu trabajo. Claro, para mí siempre ha sido como una fuente así tremenda de inspiración todo ese asunto. Bueno, invitamos a participar a los que están con nosotros en este Facebook Live de tu canal de educación virtual Univida para que participen y nos hagan preguntas para podérselas socializar a nuestro invitado de esta noche. Vamos entonces, Matacho, a conocer uno de tus principales trabajos de el diseño neoprecolombino y que nos cuentes de dónde surgió, cómo surgió y cuál fue tu inspiración para este trabajo que hemos traído el día de hoy. Listo. Digamos que cuando yo empiezo como en neoprecolombino o empiezo una pieza, una obra, en muchos de los casos yo empiezo a referenciarme o empiezo a preguntarle a la gente, a mis amigos o lo que sea, qué podría ser chévere, qué podría ser interesante, porque me parece como que bacano eso. Muchas de mis obras tienen siempre como que calaveras y todo este rol, por lo que les decía, toda esta influencia como con el rock y el skate y todo como con lo alternativo y lo contracultural, pues siempre está metido ahí. Pero entonces yo digo, bacano, un cráneo, una calavera, pero no el típico cráneo de calavera, entonces yo digo, bueno, hago eso. Y de ahí han ido surgiendo otras cosas, por ejemplo, han ido surgiendo animales, han ido surgiendo elementos visuales, porque sí. Y yo sigo referenciándome mucho también como de lo que me gusta, porque en realidad es como también no hacerlo por necesidad, sino por gusto. Entonces hago personajes como animales. Un tiempo estaba como metido en el asunto mucho del tatuaje y pensaba en iconos o elementos muy representativos del tatuaje, entonces veía unas manos tatuadas y era bueno, vamos a hacer unas manos tatuadas pero con gráfica de Matacho.
Ahora, por ejemplo, estaba pensando mucho como en el mar y las olas, entonces como que, bueno, te puedo hacer algo como con el mar y el asunto, entonces hacía anclas, trabajaba mucho con ese tipo de cosas. Y digamos que ahí es donde el neoprecolombino empieza a surgir y empieza a apropiarse de elementos cotidianos que están muy plasmados en la actualidad, que tienen un significado, un sentido muy fuerte, digamos, desde ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, si trabajo en las manos sin tatuaje representan algo, y los mismos elementos gráficos que están en el diseño representan algo que está ligado desde ese concepto general que tomo, pero a mi estilo. Veo que en esta propuesta gráfica que nos traes acá, hay elementos o patrones que se repiten dentro de la imagen, los colores. Entonces, cuéntanos un poquito por qué hay patrones que se repiten o a qué se debe que utilices esto. Digamos que todos esos elementos como de que se empiezan a generar van siendo como el resultado de toda la exploración y la experimentación. Entonces digamos que muchas de mis gráficas siempre está representado, pues como les decía, uno que siempre aparece es el corazón. Entonces ya les explicaba un poco cómo es el asunto de la pasión. Hay muchos círculos y hace mucho tiempo hablaba con una amiga que es artista y ella, pues mucho de su obra tiene que ver con círculos y ella me decía lo que pasa es que un círculo es el ciclo de la vida y empezaba a hablarme de una cantidad de cosas que yo no había dimensionado, pero que cuando lo empecé a ver en mi obra yo decía, ve, sí, tienes razón, como que es ese asunto del ciclo, de vivir, de ir pasando de una cosa a la otra y funciona desde ese asunto. Entonces, que mucho de mi obra se va fundamentando sobre eso, las espirales, los círculos, todo ese tipo de elementos que me ayudan a generar como esas texturas y todo eso. Obviamente que siempre como que yo arranco con una gráfica base y no sé, es como si la gráfica en ese momento empezara a mostrarse por sí sola y yo lo que hago es empezar a generarla desde ese tipo de cosas. Entonces empiezo yo como que a ver, aquí puede entrar un espacio, ese espacio está vacío, con que lo compenso. Además que lo curioso es que mi obra, por así decirlo, yo solamente hago la mitad, pero mi cerebro completa todo. Entonces yo estoy ilustrando aquí una parte, yo como que miro de lejos y yo digo, sí, está quedando bien como si lo tuviera completo. Entonces es súper raro porque a veces cuando hago talleres o hay personas que me dicen, vea, explícame cómo haces esto, trato de explicarles, pero es casi imposible de que ellos dimensionen esa cuestión. Entonces es muy curioso, porque después ya se vuelve como un juego. Entonces todos esos patrones, esos elementos, esa gráfica, para mí ya se vuelve como un jugar y empezar a armar como un rompecabezas donde digo, aquí tengo un círculo, por aquí me meto otra cosa, voy organizando todo esto, veo la composición, veo los elementos representativos y lo que significan y ya, es como que por sí solo se va armando todo. Para hablar un poquito sobre la contribución que hacen tus trazos o las propuestas gráficas que haces, te propongo y les invitamos a las personas que están ahorita con nosotros, pues que veamos las camisetas que hace Matacho para que nos cuente un poquito sobre la inspiración y sobre cómo van cambiando, ¿no?, las propuestas, a pesar que sí se ve, digamos, la identidad de Matacho en cada una de las piezas gráficas, pues notamos una diferencia. Por ejemplo, estas camisetas, ¿por qué las propusiste y cuál fue el objetivo de sacarlas de esta manera? Bueno, pues como les contaba, siempre estuve muy inspirado por elementos visuales muy característicos, ¿no? Entonces como que en mi adolescencia, en mi juventud siempre estuvo presente el rock, el rap, todo esto, y pues siempre como que ese tema anarquista, por así decirlo, o rebelde, siempre estaba muy representado por esa gráfica, ¿no? Entonces como que esos cráneos representan ese asunto, mucha de la gráfica también tiene que ver con eso, y va surgiendo de eso, son como estados, son como momentos en el que digo, quiero hacer tal cosa y lo hago, ¿no? Y entonces como que yo veía diseñadores que trabajaban sus propias calaveras o cuestiones y decía, bueno, yo voy a hacer la mía con mi propio estilo, mi propia cuestión. Pero vemos que en el caso de estos cráneos que me gustan mucho, digamos que les he dado como mucho palo porque me han gustado mucho, es esa forma de expresar, ¿no? De generar algo que es propio. Y curiosamente, pues como les decía, es como ya decir, yo pensar de cómo lo puedo plasmar o cómo lo puedo poner en otros soportes. Entonces, digamos, hago camisetas, en otros casos pues hago zapatos, en otros, digamos, ahorita vamos a ver como unas cosas al estilo. Pero digamos que es esa forma de generar unos elementos visuales propios que la gente puede consumir, ¿no? Entonces, en mis inicios también muchos me decían, pues que vos tenés 50.000 ilustraciones y las tenés solamente en tu computadora y nadie las ve. Y yo decía, sí, ¿no?
Entonces después las expuse y ya las tenía como en línea y ya mucha gente me decía, a ver, pero qué bacano, vas a sacar unas camisetas o sacar esto, lo otro, y yo decía, bueno, de pronto, y ya cuando lo saqué la gente como que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces es como bacano, porque toda esa como interpretación que hago de las cosas, en este caso como las calaveras y todo esto, pues son mi forma de ver el mundo, son mis estados de ánimo, otro tipo de cosas, y trato pues como llevárselo a la gente. Bueno, Matacho, tenemos participaciones a esta hora en nuestro Facebook Live. Nos pregunta Mariana será otro día. Saludos a Matacho. Detrás de toda obra hay una propuesta del autor. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Mensaje como artista para los no artistas? Hay un asunto bien curioso. Un saludo a la señorita Mariana será otro día. Porque, por ejemplo, yo nunca me he considerado artista, aunque ahorita hablaba como de obra y toda la cuestión, porque tengo un respeto muy grande por los artistas. Entonces, no me gusta cuando me dicen, es que yo soy el artista, y digo, no, yo soy diseñador. Yo hago ilustraciones, hago mis cosas por el estilo. No tengo una formación artística tan amplia como para hacerlo. Pero digamos que siempre hay como una propuesta, siempre hay como una razón de hacer estas ilustraciones. Y es de demostrar que en nuestra cultura, en nuestras culturas perdidas y actuales, hay un potencial visual muy grande, inmenso, es grandísimo, que digamos que no solamente diseñadores, sino ilustradores, artistas de verdad y otras cosas, pues están empezando a notar, y que yo siento que todavía hay mucho por qué explorar, hay mucho que reconocer sobre eso, y que de cierta manera yo lo que hago es darle a la gente un incentivo para preguntarse y reconocerse y poder llegar y decir, mire, lo que pasa es que esto es netamente colombiano, esto es una gráfica desde nuestras raíces, y es gráfica que desde nuestras raíces, en mi caso, pues han tenido la posibilidad de estar en exposiciones alrededor del mundo, en publicaciones, en libros, en productos, que me ha permitido a mí viajar y conocer a otra gente, otros contextos, o sea, es muy bacano. Que en muchos casos muchas personas dejaran como esa rencilla, porque es que eso es como de por allá y que no sé qué. De verdad encontraría que tiene una riqueza muy chévere, muy bacana, y que de verdad tiene mucho que decir de lo que somos como colombianos, ¿no? Agradecemos la participación a Mariana será otro día, y tenemos otra pregunta de don Román Rueda. ¿Cómo ha sido ser diseñador en tiempos de pandemia? Pues digamos, eso ha sido complicado, porque digamos mi actividad principal en este momento es como la docencia. Entonces la docencia se ha visto como que un poco estresante, porque este rollo. Pero digamos que el diseño, como en algunos momentos me ha arruinado la vida, en este caso me la ha salvado, porque me permite a mí como llegar y hacer otras cosas, ¿no? Obviamente hay una cuestión que es muy curiosa, porque yo soy diseñador editorial, pero hago muy poco editorial. No soy ilustrador, pero hago mucha ilustración. Y entonces digamos que en mi caso el diseño es como un pequeño salvavidas que me tomo para poder llegar y darme un respiro de todo lo que está pasando. Y en el caso ahora, en estos momentos de pandemia, sí es como llegar y decirme, estoy mal, me siento, por ejemplo, tuve hace un poco de tiempo como unos ataques de ansiedad súper fuertes. No, dije a mi jefe, de pena, me voy a tomar una semana, no voy a dar clases, no voy a hacer absolutamente nada, y me dediqué solamente a ilustrar. Y mi jefe como que, este man que le no, yo sigo en esto, no. Y así lo hice. Mi jefe muy comprensivo me dijo, bueno, pues usted verá el próximo año. Pero digamos que es muy bacano, porque el diseño en tiempos de pandemia me permite a mí como dejarme ir. Es como un salvavidas, una ventana que puedo abrir y dejarme ir a donde quiera, hacer lo que yo quiera, que es muy importante. Como que lo que les decía antes, no ser ese diseñador de oficina, de estar de 8 a 12, de 2 a 6 trabajando, sino que si quiero trabajo a las 3 de la mañana, y pues yo soy mi propio jefe, si quiero me levanto a las 10 de la mañana y no hago nada todo el día. Entonces como que es el asunto como con el diseño, y pues el tiempo de pandemia me ha permitido hacer todo eso. Bueno, Matacho, hablábamos anteriormente sobre
tus diseños en diferentes estilos, ¿no? Se representan, por ejemplo, en camisetas, en zapatos, en billeteras, pero ahorita hay una nueva propuesta muy interesante que nos traes a mostrar hoy en nuestro Facebook Live, y es la utilización de tus diseños en unas navajas, en las navajas de marca Victorinos precisamente. Entonces invitamos a las personas que están con nosotros a que vean esta propuesta que hace Matacho y nos cuentes a qué se debe, estás participando en algo o por qué esta idea tan innovadora de proponer tus diseños en navajas. Bueno, digamos que hay una cuestión que este año es como mi revancha de la revancha de la revancha de la revancha. Digamos, desde hace muchos años hay un concurso que hace pues, la marca suiza de navajas para armar una selección para las colecciones que se hacen. Digamos, estoy participando ahora en el concurso para la colección 2021. En realidad me he presentado como 4 veces y todas las 4 veces es como así de siempre de virreina, nunca de reina. Pero es lo curioso, porque nunca ha sido el factor como llegar y decir, ya perdí, qué mamera, sino como que listo, uno, y sobre todo con uno que tiene como esta sensibilidad de que cualquier cosa lo afecta mucho. Entonces yo decía, no, listo. Creo que el primero que hice fue en el año 2005, el siguiente como en el 2007, o no, mentiras, en 2015, 2017, que digan. Y ya ahora volví. En realidad lo que hago es retarme mucho, como llegar y decir, bueno, si un año no fue y que pasa mucho con el diseño, si no pasó, pues listo, uno se cae un par de días, se siente mal, pero digo, bueno, vuelvo y juega, vuelvo y me presento, vuelvo y arranco, ¿no? Sobre todo aprender mucho de los errores anteriores. Por ejemplo, este año sí fue como que dije, bueno, voy a irme con todos los poderes, con todos los juguetes. Y es como llegar y decir, aprendí mucho en mis últimas participaciones. Y por ejemplo, este año uno ya ve el resultado de los frutos. Estas propuestas que están ahí, digamos, es una parte solamente como de todas las propuestas que hice. Creo que alcancé a armar más o menos como 7 diseños y cada diseño tenía aproximadamente 10 variaciones de color, entonces eran como 70 propuestas. Y cuando yo estaba todo contento montando las propuestas, me dice la gente del concurso, pero solamente puede subir 10. Y yo, ups. Y pues procure que sea un solo diseño por propuesta y yo como que, ups, ¿no? Pero digamos que fue chévere, ha sido bacán. Y pues ahora como lo interesante de esta propuesta es que ya ha empezado a dar frutos y una de las propuestas que presenté ya fue como seleccionada ganadora dentro de los 10 ganadores que son dentro de la comunidad. Entonces digamos como que todos los diseñadores, artistas, ilustradores que estaban participando alrededor del mundo seleccionaban los 10 mejores. Y pues una de mis propuestas quedó entre las 10 mejores a nivel mundial por la calificación interna de los artistas. Que por ejemplo eso para mí es como que llegar y decir, o sea, pues puede ser que algunas personas les decía, puede ser que no signifique mucho, pero para mí es el reconocimiento de mis pares, de la gente que de verdad pues son muy buenos en su campo. Si ustedes entran al concurso, pues se dan cuenta que hay una gente que es brutalísima. Y como que tener el reconocimiento de ellos y poder tener una propuesta mía dentro de ese asunto es muy bacán. Obviamente más adelante viene un proceso donde ya se seleccionan los ganadores que van a estar en la colección, que ya por ahí en septiembre, octubre los estaré bombardeando en redes sociales para que apoyen la causa, a ver si uno de mis diseños queda dentro de las colecciones. Pero digamos que es como eso, buscar nuevos soportes, nuevas cosas, no rendirse. Digamos que a veces para los diseñadores, los artistas, los creadores, cuando sufren una caída, suelen quedarse ahí en la caída. Y a mí me ha pasado. Digamos, precisamente hace unos días tuve como un golpe muy fuerte para mi proceso creativo. Y fue como que, ya no quiero saber de nada, ya no quiero nada. Pero entonces yo dije, no, pues no me puedo quedar en este asunto, tengo que seguir. Y uno se va cayendo y se va levantando, y se va cayendo y se va levantando. Pero va viendo los frutos. Es como un asunto de un proceso. Entonces uno no puede quedarse ahí. También era porque les decía antes de que para mí esto es un asunto que siempre está en creación. Para mí ninguno de mis diseños es perfecto, ninguno de mis diseños se merece un reconocimiento así tal cual y siempre pienso que lo puedo mejorar, que puede ser mucho mejor y después puedo estar haciendo otras cosas. Entonces digamos que ahora estoy como con esto y otras ideas y siempre estoy como en el proceso de estar sacando cositas y vainas por ahí y es como bacano y es chévere. Es como ver cómo puedo llegar y generar toda una identidad
y cómo puedo a través de esa identidad llegar a otras cosas y ser reconocido y seguir en esa lucha, ¿no? Porque no es como en plan, ah, ya quedé, ya gané, ahora sí, ya, no. Sino como que, bueno, esto es una cosa, la próxima semana tengo que inventarme algo más, y la próxima otra, y la otra, y ver otro concurso y seguir, volverme a estrellar, y que me digan otra vez por allá en una página que no voy a dar clases. Pero seguirme divirtiendo en el proceso, porque es como el asunto. Siempre he pensado que este asunto es de divertirse, y lo que le respondía un poco al chico de la pregunta hace rato, es algo que me apasiona, y lo he sentido así desde mis inicios. Y entonces ahora es bacano llegar y decir que me gusta hacerlo. Estas propuestas que hago para victorinos, que he hecho para otras marcas también, que he estado en otros concursos y que no he quedado tampoco, pero que ha sido chévere la experiencia. Y entonces me muestro como para eso, para sentir de que sigo avanzando y sigo progresando y que pues se puede lograr unas cosas muy bacanas con constancia. De la noche a la mañana es muy complicado primero generar un estilo y después de que ese estilo sea pues por así decirlo, como que reconocido por mucha gente, ¿no? Y pues obviamente a veces hay que meterle como toda esa full buena vibra para que de verdad funcione. Pues Matacho, desde la Casa Univida te felicitamos y te auguramos pues, las mejores cosas para que ojalá puedas llegar a ese primer puesto en esta pues, competencia de victorinos que haces. Ya ser parte de uno de los 10 es muy bueno y no solamente pues, es bueno para tu carrera, sino para nosotros también y para el departamento del Cauca, porque es talento caucano orgullosamente. Pues agradecemos mucho tu participación hoy en el set de Univida, tu canal de educación virtual, pero antes de irnos no me puedo ir sin preguntarte si podemos contar con uno de tus diseños, si podemos contar con tu trabajo en la plataforma de Univida. Claro, yo siempre estoy abierto a todo lo que necesiten y eso es lo bacano también, digamos que cualquier cosa que se les ocurra, que se nos ocurra, lo creamos, lo hacemos, lo montamos, lo hacemos realidad y pues si podemos estar en la plataforma de Univida, súper bacano, ahí todos los estaremos invitando a full buena vibra. Muchísimas gracias nuevamente por participar con nosotros y a todos los que nos acompañaron en este ratito también muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante que ustedes se conecten con nosotros y recuerden que tenemos educación a solo un clic. Nos vemos dentro de 8 días en una nueva emisión en tu canal de educación virtual Univida FU.